En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y les quiero pedir el favor de que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo 5, versículo 43 al 48. El tema de hoy es el amor a los enemigos. El tema de hoy es el amor a los enemigos. En la serie El Sermón del Monte, una serie que ya lleva 12, 13 prédicas y que vamos a continuar, por supuesto. Hoy vamos a culminar este primer capítulo. Imagínense, el primer capítulo, o sea, el capítulo 5, porque es capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñame en esta lectura, por favor. Mateo 5, versículo 43, vamos a leer hasta el 48. Dice la palabra de Dios, acompáñame en la lectura. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, muy bien. Este es la última parte del capítulo 5 del Sermón del Monte. Y sin duda, cada vez que estamos leyendo el Sermón del Monte, la palabra nos pone un listón muy alto para decir si nosotros somos creyentes o no, si somos discípulos o no. Se le ha vendido a la gente que por asistir a una congregación, por asistir a una iglesia, ya tiene la salvación y ya hace parte del reino de los cielos, cuando eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Yo creo la Biblia porque es la palabra de Dios. Yo la creo y espero de todo corazón que los que están acá, los que me están escuchando, también crean en la Biblia. Dejemos de creer en palabras de hombres. Quitémonos ese chip, ese software de creer en palabras de hombres. Todo el mundo tiene una creencia, ¿no? Alguien en algún momento se preguntó, ¿qué pasaría si no hubiese religiones? Pero también yo preguntaría a esa inquietud que se hace, todo el mundo crea religiones. A los indígenas nadie les ha compartido, pero adoran el sol y adoran la luna. ¿Y quién les dijo que debían adorar el sol y la luna? Preguntas que hay que hacer cuando sale una pregunta quizás de un intelectual y dice, es que si no hubiese religiones en el mundo no habría tantas guerras. Bueno, miremos el caso de los indígenas. De ellos a muchos no se les ha hablado de religión, pero adoran. Y entre ellos también hay unas leyes. Y si no se cumplen, entre ellos se golpean y mueren también. Bueno, pero es muy importante que podamos comprender que asistir a una iglesia no es el parámetro para ir al cielo, no es el parámetro para la salvación, es la palabra de Dios. Y cuando se nos dice en este pasaje el amor hacia los enemigos, pues uno dice, caramba, me la están poniendo difícil para decir que yo soy cristiano. Pero ¿sabes qué? Esta palabra es para que todos podamos reflexionar. Alguno podrá decir, es que yo no tengo enemigos. Vamos a mirar qué significa eso. Alguno podrá decir, es que yo no tengo problemas con nadie.
Bueno, vamos a mirar qué dice la palabra de Dios. Vamos a concentrarnos entonces en el versículo, efectivamente, en el versículo 43. Quiero decirte que esto lo dice Jesús en el marco del Sermón del Monte. Ya esto no lo sabemos. Esto lo dice Jesús. Estas son palabras de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Jesucristo. Dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mira lo que dice ahí la palabra. Oísteis que fue dicho. ¿Por qué dice oísteis? Porque los escribas, los fariseos de la época, malinterpretaban la ley, malinterpretaban la Torah, como ocurre hoy en día. La gente, no solamente los clérigos, los sacerdotes, los pastores, los aparentemente apóstoles malinterpretan la palabra. En ese tiempo también malinterpretaban la palabra. No es solamente de hoy en día. En ese tiempo también malinterpretaban, pero ahí estaba el Señor diciendo: oísteis eso, pero eso no es así. Oísteis, pero eso no fue así. Eso que tú escuchaste en tal lugar, eso no es así. Tienes que mirar en la palabra, porque ¿sabes qué? Ahí el Señor Jesucristo está hablando de lo que también aparece en la ley. Y en la ley no va a aparecer aborrecerás a tu enemigo. Date cuenta, un versículo así no aparece en la Biblia, no aparece. En ninguna de las traducciones de la Biblia aparece. Nosotros tomamos la traducción Reina Valera 1960. Miremos lo que aparece en la Biblia. Levítico 19:18. Eso es lo que aparece en la Biblia. Levíticos 19:18. Vamos a mirar qué aparece realmente en la Biblia, o sea, en la ley. Porque Jesucristo estaba hablando también de la ley ahí. Él tenía todo el capítulo 5, empieza a hablar que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces tenemos que mirar en la ley, y la ley en Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es lo que dice la palabra, pero lamentablemente los escribas y fariseos de la época lo malinterpretaron. ¿Por qué? Porque ellos tenían unos enemigos en común. ¿Enemigos como cuáles? Como los samaritanos. ¿Enemigos como cuáles? Como los romanos. ¿Enemigos como cuáles? Como los publicanos. Esos eran los enemigos. Y entonces vamos a mirar la palabra de Dios, que nos dice quién eran los samaritanos, quién eran los romanos y quién eran los publicanos. Miremos con los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? En la Biblia aparece mucho la palabra samaritano. Vamos a averiguar quiénes eran los samaritanos. Bueno, los samaritanos eran un cruce entre judíos y paganos. Eran judíos y se cruzaban con paganos. Eso eran los samaritanos, era un híbrido, un cruce. Siempre que tú vayas a leer la Biblia y vas a encontrar la palabra samaritano en el Nuevo Testamento, ten en cuenta que eso es un cruce entre un judío y una persona pagana o un gentil que llaman. Miremos el soporte bíblico. Antes yo quiero decirte que esa división del pueblo de Israel, esa división se dio después de Salomón. Algunos de los que están acá recuerdan quién era Salomón. El de la sabiduría, ¿no es cierto? Salomón, el de la sabiduría. Resulta que después de la muerte de Salomón se divide el reino en dos, entre los del norte y los del sur. Se dividió entre dos, lamentablemente. ¿Por qué? Por un corazón egoísta que no escucha a Dios. Y ahí se dividieron entre judíos y samaritanos. Desde ahí empieza a llegar, porque los que se encargan de eso son Roboam, hijo de Salomón, y Jeroboam, que era también un siervo de Salomón. Esto lo pueden encontrar, para que lo anoten ahí y después lo hacen en casita, en Primera de Reyes 12, para que lo hagan en casita y vean la historia cómo se divide el pueblo. El pueblo de Israel era uno solo, pero después se dividieron las tribus. Se dividieron las tribus. Entonces, unos se fueron para el norte, otros se fueron para el sur. Ahí quedaron los samaritanos y los de Judea, los judíos. Ahí quedaron. Bueno, muy bien, miremos el contexto del Nuevo Testamento. Lucas 9, 51 al 56, para identificar los samaritanos y el rechazo que había entre un grupo y el otro.
Identifiquemos cuál era el rechazo. Lucas, capítulo 9, versículo 51 al 56. Dice la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Dejémoslo ahí, es decir, Jesucristo tenía que ir a Jerusalén. Versículo 52. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Envió mensajeros. ¿Quiénes son esos mensajeros? Los discípulos, los apóstoles. Envió esos mensajeros y entraron los discípulos a una aldea de samaritanos para hacer los preparativos. Versículo 53. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No recibieron ahí a los discípulos. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Porque tenían ahí odio. Tenían ahí odio porque los samaritanos tampoco no querían a los judíos y los judíos tampoco querían a los samaritanos. Estos judíos, en este caso está hablando de Jacobo y Juan, dijo: que haga algo, hacemos algo sobrenatural para que les vaya mal, ¿no es cierto? Hacemos algo sobrenatural. Y mira lo que dice el versículo 55. Entonces, volviéndose él, Jesucristo, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Con ese lenguaje, imagínate un creyente con ese lenguaje, que le vaya mal. Imagínate un creyente con ese tipo de lenguaje. Ay, mejor dicho, que salga y pase un carro y se lo lleve. ¿Qué tipo de creyente es? Mira, el Señor Jesús lo reprendió y dijo: ¿a quién le sirves? ¿Le estás sirviendo a las tinieblas o le estás sirviendo a Dios? ¿Cuál es ese tipo de lenguaje? Miremos otro ejemplo. Juan 4:9. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9. Esto es una historia muy conocida entre Jesús y la mujer samaritana. Entre Jesús y la mujer samaritana. Una historia muy conocida. Juan 4:9. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se trataban, porque unos los consideraban impuros al haberse mezclado con los paganos, y entonces se creían de mejor sangre. Entonces, al creerse uno de mejor sangre, lo que viene en su vida es una carga de orgullo, porque uno se cree mejor que los demás. Entonces, ahí nos damos cuenta que los judíos odiaban a los samaritanos, y los samaritanos pues también, porque los samaritanos tenían otro sitio para ir a adorar. Bueno, miremos también que durante ese tiempo los romanos estaban gobernando esas tierras, y los judíos no querían a los romanos. ¿Por qué? Porque primero estaban en sus tierras, y más encima les sacaban impuestos. Entonces no los querían. Imagínense, uno en su tierra y más encima le sacan impuestos. Pues los judíos tampoco querían a los romanos. Y miremos el tercer grupo, que es el de los publicanos. Marcos 2, 15, 17. Para que indaguemos, para que averigüemos quiénes son los publicanos. Si tú no sabías, hoy vas a saber quiénes son los publicanos en la Biblia. Marcos 2, 15, 17. Marcos 2, 15, 17. Pongámoslo de a uno, por favor, gracias. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 2, versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Él come y bebe con publicanos y pecadores. Versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a
pecadores. Como te das cuenta, los judíos tampoco querían a los publicanos. ¿Y quién eran los publicanos? Los que se encargaban de recolectar los impuestos para Roma. Eso eran los publicanos, los encargados de recolectar los impuestos. ¿Para qué? Para Roma. Ahora, ten muy presente esto, porque cuando tú vas a leer la Biblia y vas a encontrar publicanos, tú dices, publicanos, cobradores de impuestos. Tú vas a leer la Biblia y vas a leer samaritanos. Samaritanos, los que se dividieron en el reino de Israel. Porque ¿cómo vas a comprender la Biblia cuando estés en casa? Porque la Biblia hay que leerla todos los días. Todos los días hay que leer la palabra de Dios. Si no se lee todos los días, todos los días hay que leer la palabra de Dios. Entonces tú vas a encontrar publicanos, samaritanos, ¿no es cierto? Listo. Entonces ya nos dimos cuenta por qué los escribas y fariseos dicen en la segunda parte, y aborrecerás a tu enemigo. Claro, es que ellos aborrecían a los samaritanos, a los romanos, a los publicanos y a quien no le caía bien. Si tú no me caes bien, ojo, si tú no me caes bien, allí ya hay una diferencia. Allí hay una enemistad. Ahí hay un enemigo. Es que sabes que cuando hablamos de enemigo, inmediatamente tú empiezas a pensar es como en guerras. Cuando hablamos del enemigo, ¿no es cierto? Tú empiezas a pensar de una vez es en guerra. Pero resulta que la palabra enemigo es crear enemistad. O sea, es algo mucho más profundo. No es solamente la guerra, el enemigo no es solamente la guerra, le vamos a disparar y vamos a acabar con el enemigo. No, es enemistad. Y entonces tú empiezas a entender, tú dices, enemistad. De pronto sí, yo he tenido enemistad con alguien, sí. No es mi enemigo, pero es enemistad, sí he tenido. Pero te quiero poner un ejemplo muy básico, demasiado básico. A veces, en el mismo matrimonio, se crea el enemigo. ¿Sí te das cuenta de lo que estoy hablando? En el mismo matrimonio se crea el enemigo. ¿Y por qué? Pues una razón. 8 días sin hablar, 1 mes sin hablar. Date cuenta de lo que nos dice el Señor. Es tremendo, porque eso nos ha tocado a todos. Cuando nos dicen 8 días sin hablar, esto me toca a mí. 15 días sin hablar, de pronto estos están bien conmigo. Si te das cuenta, es crear enemistad. Enemistad. En ningún momento estaban conviviendo judíos y samaritanos ahí en su tierra, pero si tú te das cuenta, ellos no se hablaban, no querían hablarse. Si ves enemistad, ¿qué pasa? Quizás en un matrimonio no se quieren hablar. Entonces es lo mismo. Lo que pasa es que aquí creemos que el enemigo es el que nos va a invadir el país, y entonces hay que armarnos, y si nos invade le respondemos. Pero no, está hablando de una situación individual, no de una situación militar. Porque recuerda que en la palabra de Dios, cuando el pueblo escogido, el pueblo de Israel, va a la tierra prometida, el Señor le dice, bueno, esto es una guerra, ¿no? Pero ahí era una cuestión militar, era una cuestión grupal, no individual. Y aquí el Señor está hablando de la situación individual, porque en el Antiguo Testamento vimos la guerra, ¿no? Sí, claro, pero ayer estaban unidos, era cuestión militar. Ahora aquí está hablando de una cuestión individual, del corazón del ser humano, Entonces, mirando esto, vámonos a Mateo 5:44, al siguiente versículo. Mateo 5:44, donde nos dice la palabra de Dios. Volvámoslo a buscar en nuestras Biblias. Pero yo os digo, mira quién dice, Jesucristo aparece en escena, pero yo os digo, si ves que Él viene a decir esa interpretación de los escribas y fariseos está errada. Dice, yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuando tú lees esto, tú dices de primera mano, esto está difícil. Es que si tú no lo dices, no está realmente en el sitio indicado. Porque dices, no, esto está difícil.
Pero vamos a mirarlo cómo se logra, porque con Cristo lo hacemos. O sea, si tú en tu corazón no reflexionas y tú dices, sí, es una palabra, es que de primera mano tú lo ves así, esto no es fácil. Acabas de tener un disgusto con alguien y tú tienes, por ejemplo, con un ser querido, así fuera inclusive un enemigo, y tú hablarle palabras de bendición, ¿crees que eso es fácil? Bueno, es que ahí está lo que vino a tratar Jesús, nuestro corazón, porque así empezamos. Cuando tú crees y tú dices, no, esto sí es fácil, tu corazón es engañoso, porque eso es una mentira. Solamente lo puedes hacer con Jesucristo. En tu carne nunca lo podrás hacer, o si lo haces hipócritamente. Por eso más adelante él va a decir hipócritas, le dice a los fariseos. Entonces mira que él nos da unos lineamientos, nos dice, amad a vuestros enemigos. La primera palabra interesantísima es amar, amor, amar a vuestros enemigos. Lo segundo dice ahí, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orar. Tenemos 4 elementos para desarrollar: el amor, bendecir, hacer el bien y orar. Volvámoslos a tener en cuenta: el amor, bendecir, hacer el bien y orar. Ahí en ese solo versículo nuestro Señor Jesucristo nos da 4 lineamientos muy interesantes. Ahora, la pregunta es, para desarrollarlos, ¿de dónde llegan los enemigos? Bueno, miremos a ver esto. Los enemigos llegan en la familia. En la familia llegan los enemigos. En el trabajo. En nuestro vecindario, es decir, en nuestro barrio. En la calle. O hasta en la iglesia. Miren que esto es tremendo, ¿no? Cuando uno ve los parámetros, uno dice, ¿enemigos en la familia? Sí. Un solo ejemplo. Los papás fallecen y quizás tenían una casa. Los hijos se matan por esa casa y dejan de hablarse. ¿Y no son hijos del mismo papá y la misma mamá? ¿No? Y entonces, ¿no son de la misma sangre? Y entonces, ¿no crecieron juntos? Y entonces, ¿no compartieron juntos? Y entonces, date cuenta cómo es el corazón de nosotros los seres humanos. Démonos cuenta cómo somos realmente. Y por eso la Biblia nos manda es a humillarnos ante el Señor para que Él sea el que nos exalte. ¿No nos ha pasado eso en familias o personas muy cercanas? Prácticamente a todos nos ha pasado eso. Personas muy cercanas, amigos, donde has escuchado, es que mira, los hijos se agarraron por lo que dejaron los papás. Tú has escuchado eso de personas muy cercanas. Quizás tú dices, no, pues tienes a mamá y papá todavía. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pero te ponía otro ejemplo, ¿no? El del matrimonio. Que están casados, pero son un témpano de hielo. Porque duran 2, 3 meses sin hablarse, 1 mes sin hablarse, 15 días sin hablarse. Ahí se creó una enemistad. Eso es el tema de los enemigos. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el Señor? Porque ya tenemos el panorama. ¿Cómo nosotros realmente podemos superar bajo el poder de la sangre de Jesucristo esto? Pues bueno, miremos ese amor. ¿Cómo es ese amor? Miremos Romanos 5:8. ¿Cómo debe ser ese amor? Romanos 5:8. Y más adelante vamos a hacer énfasis en la palabra amor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate que aún Dios, sabiendo, porque Él lo sabe todo, que somos pecadores, Él mostró su amor y envió a su Hijo. ¿Sí ves? Ahí ese amor tiene un ejemplo. Es el ejemplo. Si nosotros nos decimos ser cristianos, debemos seguir el ejemplo de Cristo, porque entonces no somos creyentes verdaderos nacidos de nuevo. Porque si no perdonamos, no somos creyentes nacidos de nuevo. Tengámoslo presente. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Él envió a su Hijo. Miremos qué nos dice
para mirar la palabra bendecir, bendiciendo, en Primera de Pedro 2:23. ¿Qué es bendecir? Es desearle bien a alguien. Es desearle bien a alguien. Primera de Pedro 2:23. Bendecir a los que os maldicen, ¿sí ves? Maldición es desearle mal a alguien, bendecir es desearle bien a alguien. Le deseamos el bien a alguien. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían, está hablando del ejemplo de Jesús. Ahí está hablando para que lo tengas en el contexto. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Está hablando de Jesús. Pedro está tomando el ejemplo de Jesús. Mira, cuando le maldecían a Jesucristo, él no devolvió eso. ¿Qué mejor ejemplo? Porque él estuvo en un tribunal. Él estuvo expuesto a esos jueces de la época, los religiosos de la época, y él en ningún momento maldijo. O sea, los maldigo porque me están haciendo eso. No, él en ningún momento hizo eso. Mira que cuando padecía no amenazaba. Imagínate cuando lo estaban crucificando, ese dolor, esos momentos de angustia, y él no amenazaba. Como en algún momento se podría pensar, voy a mandar una legión de ángeles que los consuma a todos. ¿No es cierto? Porque lo podía hacer él. Él es Dios. Jesucristo es Dios, lo podía hacer. No, él no lo hizo. No lo hizo, teniendo el poder para hacerlo, no lo hizo. Sino que ¿qué hacía? Encomendaba todas esas situaciones al Dios de la justicia. Porque Dios es justo. ¿Te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Que no nos venguemos. Dejemos que Dios se encargue de todo. Si nosotros tomamos la venganza por nuestra cuenta, pues quiero decirte de todo corazón que tienes que reflexionar, y Dios te está dando la oportunidad para que realmente te arrepientas y seas un verdadero cristiano. Eso es así. No podemos presentar el evangelio de otra forma, decir, no, es que, que quizás que si tú eres y tú no eres, tú eres de Dios o tú no eres de Dios. Pero esta palabra es para que reflexionemos en nuestros corazones cómo estamos tratando nuestras enemistades. Porque quizás aquí ninguno tenga un enemigo así acérrimo, un enemigo que te quiera a ti matar, que quiera destruir tu vida. Quizás ninguno lo haya. Entonces tú dices, no, pues esto es para que pasemos al capítulo 6 rápido. Pero no, nosotros hemos generado enemistades. Solamente mira, una enemistad, ¿cómo se genera? Con una mirada. Y es que se me cae como mal. Ese hermanito, esa hermanita me cae como mal. Mire cómo me mira. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Y tú dices, este pasaje entonces sí es para nosotros. Sí es para nosotros, no podemos pasarlo. Una sola mirada genera ese inconveniente. ¿No has dicho tú entre familia, mire, es que tiene una mirada, uy, no, se mira mal, me cae gordo, me cae mal? Y es tu hermanito, sí, pero es que me cae mal, es que no sé, es como, no sé cómo mira o a veces tú podrás decir, mira, ¿qué se cree? Llegó el hermanito que ¿qué se cree? Mire eso como empieza en las primeras filas, y ¿qué se cree él? ¿Será el dueño de la iglesia? ¿Y qué querrá? O será que tiene, ¿no es cierto? Ahí creamos una enemistad, ahí se crea. Entonces por eso digo, quizás tú no tienes un enemigo de esas características que va a venir por tu vida, o sea que estás amenazado, que tienes que esconderte, no, pero has creado enemistad con las personas. Hay veces en la calle, cuando cerramos a una persona y vamos conduciendo, de pronto como no la volvemos a ver, no la volvemos a ver, pero ahí esa persona cómo se quedó mirándonos, y nosotros ¿qué le devolvimos? Una sonrisa, Dios lo bendiga, discúlpeme. ¿O qué le decimos a esa persona? Fue que usted empezó, fue que tal cosa, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? No sé si tú viste hace un día, en las noticias pasó que las riñas en la ciudad están en un alto volumen, en un alto porcentaje, porque de cosas pequeñas se forma el fuego. De cosas tan pequeñas se forma el fuego. ¿Por qué? Porque no hay tolerancia, no hay paciencia, y entonces todos, si tú me tratas mal, yo también tengo que tratarte mal. Si tú me estás gritando, pues yo muy sencillo, le subo el volumen y yo grito más, y entonces es quien más grite. Si te das cuenta, porque no hay tolerancia. Sigamos mirando entonces.
lo que nos dice Gálatas 6:9, para hacer el bien. Porque ya miramos el amor, tomamos el pasaje de Romanos, bendecir, miramos el pasaje de Primera de Pedro 2:23. Recordemos que bendecir es desear el bien. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te va a prosperar porque caminas con Él. Eso es bendecir a la persona. Te va a ir mal, pues eso es maldecir. Te va a ir mal, vas a pasar y te vas a caer en un hueco. Eso es maldecir. Gálatas 6:9 dice la palabra de Dios: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Qué quiere decir esto? Hacer el bien. No nos cansemos. Que alguien nos molestó, nos incomodó, sigamos haciendo el bien. Que alguien nos codió en el Transmilenio, sigamos haciendo el bien. Que alguien se coló y llevábamos media hora de fila, pues claro, es importante que la persona entienda que se coló y eso, pero eso no va a ser para que yo me agarre con esa persona a puño, ¿no? Ni que yo la empuje. Bueno, le tenemos que decir, oiga, pero tal cosa, pero ¿cómo le vamos a decir? ¿Cómo le vamos a expresar eso a esa persona? Con amabilidad, con gentileza, con respeto. Es que si lo digo con amabilidad, pues ni me va a tomar en cuenta. Pues déjale entonces eso a Dios. No te metas en esos problemas, porque es que hay personas que dicen, oiga, pero es que yo llevo media hora acá y prácticamente es a empujarlo, a pelear. Sí, yo sé que eso le disgusta a uno como ser humano, pero nos vamos a poner en ese problema. Mira, cada vez que tú subes tus índices de adrenalina a un nivel exagerado, eso se convierte en estrés. Y el estrés es un fenómeno que te puede estar quitando un día de vida, si tú no te has dado cuenta. O sea, entre más bravo o más disgustada te pongas todos los días, un día menos de vida. Esto es sencillo, el tema, esto lo dicen los médicos. Estoy hablando de un tema ya quizás médico, pero tú me estás entendiendo qué es lo que yo te quiero decir. Cambio, si tú estás más tranquilo, si ves que te estás poniendo así como rojo, como un tomate así de la rabia, entonces tú dices, me voy a tomar un vasito de agua, ya, ¿ve? ¿Qué se puede hacer? Dios se encargará de esa persona que se quiere aprovechar, o sea, llegó de última, si quiere pasar de primero. Bueno, Dios se va a encargar de esa persona. Yo descanso en el Señor. Sigamos mirando. ¿Qué nos dice Santiago 5:16 para el tema de la oración? Porque recordemos, amar, bendecir, hacer el bien y orar. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Miren, tenemos que orar los unos por los otros. ¿Sí te das cuenta? Hoy en día se ha malinterpretado esto. Es el pastor el que tiene que orar. Vuelvo y digo, como lo malinterpretaron los escribas y los fariseos, dicen unos por otros. Todos unánimes, todos juntos, oramos por tu necesidad, pero tú también oras por los hermanos de la iglesia y también oras por nosotros. Todos debemos hacerlo, orar los unos por los otros. Todos debemos cuidarnos la espalda los unos por los otros. No es el que el pastor tiene que... No, mira, para preparar estos mensajes, una persona que tiene que estar aquí se están preparando personas para ello. Tienen que estar prácticamente 3 o 4 horas diarias como mínimo estudiando estos mensajes. Date cuenta, y si lo miramos, si son 5 o 6 días, ¿cuánto horario estamos hablando? Es que el pastor no me atiende, el pastor no está pendiente de mí. Pero mira, esto es muy importante que tú tienes que entender. No va a ser el consejo que yo te voy a dar, es la palabra la que te va a salvar. Es la palabra de Dios. Yo te puedo dar un consejo, yo puedo estar yéndome de casa en casa a dar un consejo, pero descuido la palabra, entonces lo que sale de aquí es carne, humanidad, incentivación para la gente. No, por eso hay que prepararnos en la palabra, y las personas que están tomando o que han tomado esa decisión por el llamado de Dios, no es porque ellos hayan querido por propia voluntad, sino el llamado de Dios, tienen que entender que a esto hay que tomarle tiempo. ¿Cómo vas a sanar tu corazón si tú no tomas tiempo para meditar en la palabra de Dios? ¿Tú que vas a compartir la palabra? Pues no lo vas a hacer. Hay que tomar tiempo para llevar estos mensajes. Tú dirás, leemos 6 versículos, pues en media hora, en 1 hora prepara esto el pastor. No debe ser así. Yo leía a un pastor que decía,
mínimo 35 horas en la semana para presentar un sermón de 2 horas. 35 horas. Yo dije, pues, yo me puse a hacer cuenta, yo dije, no alcanzo, no llego allá, pero bueno, Dios permita que pueda llegar allá. 35 horas. Bueno, dese en cuenta, 35 horas. Dese en cuenta la intimidad que hay que tener con el Señor. Por eso el arropamiento los unos de los otros, los unos de los otros. Tú estás orando, por ejemplo, ya desde ya, tú sales desde acá, tú estás orando por la palabra que vamos a tener viernes, sábado y domingo, la palabra dentro de 8 días. Señor, utiliza al pastor, que el pastor no hable cosas que no tienen que ver con la palabra, que sea realmente tuyo lo que venga. ¿Sí ves? ¿Tú estás orando por eso? ¿Lo estás haciendo? Para que no nos desviemos, para que el pastor no se desvíe, para que el pastor no ponga los ojos donde no debe ponerlos. Entonces algo, viene una mujer tremenda y entonces, uy, caramba, y con eso ya fue suficiente porque abrió una puerta en mi vida. Y todo lo que venga aquí a explicar sale humanamente. Todos quedan contentos, pero toda la iglesia en pecado. Bueno, entonces date cuenta que ahí dice, orad unos por otros. Tenemos que hacer eso. Si no, no somos familia. Decimos que somos familia porque nos reunimos. No, decimos que somos familia porque estamos interesados los unos de los otros. Ahora, si tú no te interesas por el bienestar de tu vecino, de tu hermano que viene a la iglesia, de tu pastor, pues déjame decirte que te has convertido en una persona egoísta. Y los egoístas tienen que reflexionar para llegar al cielo. Es decir, tienen que arrepentirse. Si ves que el parámetro de hoy es un parámetro alto, es un parámetro donde todos estamos involucrados nuevamente. Y entonces uno dice, ¿y ahora qué? Bueno, sigamos. Vámonos a Mateo 5:45. Mateo 5:45. Dice la palabra de Dios. Sigamos ahí, Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí ves que la palabra dice ahí? Para que si haces eso, nos sube cada vez más el parámetro, porque ahí dice, para que seas hijos de vuestro Padre, pero hay algo muy especial ahí. Dios dice que de alguna forma Él se está presentando y les está dando a todos el sol, tanto a buenos como a malos, como a justos como injustos. Ahí está la justicia de Dios. Alguien dice, no, es que Dios es injusto. Resulta que en este mundo podemos disfrutar de toda la creación, todos, absolutamente todos. Una persona puede disfrutar del agua, todos. Una persona mala lo puede hacer, una persona que no conoce a Dios lo puede hacer, pero eso está para que esa persona reflexione y diga, ay, esto tan perfecto, oh, qué maravilla este paisaje, cómo puedo descansar, cómo puedo disfrutar de esto. Esto debió hacerlo alguien. No es un ser humano, no es esto de evoluciones, no es nada de esto. Si ves, para eso lo hace el Señor. Y entonces ahí está la justicia de Dios. Tú no puedes decir que Dios es malo. Tú no puedes decir, es que me ocurrió esto porque Dios me lo hizo. No, son situaciones que le ocurren al ser humano. Quizás muchas nosotros no las buscamos. Muchas de las situaciones no las buscamos. Por ejemplo, tú dirás, dame un ejemplo, pastor. Sí, te voy a dar un ejemplo. Te decimos, oye, esa persona no te conviene, no te cases con esa persona. Ay, no. Esa es la persona de mi vida y punto. No te conviene. No. Y después sufrimientos. Y entonces, si ves, nosotros mismos nos buscamos esos inconvenientes. Si ves, ahí hay un ejemplo. Ese es un ejemplo. Nosotros mismos nos buscamos esos inconvenientes. Entonces, de este pasaje podemos extraer 2 cosas muy importantes para esto que estamos dando. Lo primero es que para ser hijos de Dios tenemos que utilizar ese lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje? El lenguaje es amar a las personas que le hemos creado enemistad, a nuestros enemigos. ¿Cuál es ese lenguaje? Bendecirlos. ¿Cuál es ese lenguaje? Hacer el bien con ellos, hacer el bien por ellos. ¿Cuál es ese lenguaje? Orar. Haciendo esto, somos hijos de vuestro Padre. Y también nos dice que Dios es justo, que el sol sale para los buenos y para los malos. ¿Qué tal Dios? Bueno, entonces, como son mis hijos, les voy a poner el sol.
y a los otros no. No, ahí está la justicia, la soberanía, la grandeza de nuestro Dios. Miremos versículo 46, Mateo 5, 46. Sigamos avanzando. Mateo 5, 46. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Volvieron a aparecer los publicanos. ¿Quiénes son los publicanos? Los que recogen impuestos. Muy bien, gloria a Dios. ¿Quiénes son los publicanos? Para Roma, ¿no? Eso, tengámoslo presente. Vamos a ser unas personas diferentes. Vamos a ser una congregación diferente. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo anhelan? ¿No es cierto? Vamos a hacer realmente eso. Entonces, mira, volvieron a aparecer los publicanos, dice, porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Es que es muy lógico tratar a alguien bien que me cae bien. ¿Me caen bien ustedes? Pues, ay, qué maravilla, venga para acá, tómense un cafecito, venga un sándwich, ¿no es cierto? Tomémonos un tinto, seamos amigos, ¿no es cierto? Pero eso no tiene nada. Ahí no estamos haciendo nada, ¿no es cierto? Uno dice aquí en la iglesia, venga, todos reunámonos, todo chévere, no hay ningún problema. No, aquí con nosotros no es. Pero al frente quizás está al vecino que yo le pongo el carro y se molesta conmigo porque le pongo el carro. Y entonces, ¿qué? ¿A ese nunca le voy a invitar un cafecito? ¿Nunca le voy a invitar un sándwich, una cosa así? Ahí está la diferencia. Mira, ahí está la diferencia. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Ninguna. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Porque los publicanos también eran considerados vendidos a Roma. O sea, los publicanos eran unas personas que recolectaban los impuestos y los judíos decían, ellos son vendidos a Roma. Pero ellos, ¿qué características tienen? ¿No lo hacen también? Miremos el versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Mira que también aquí nos habla de un simple saludo, ¿no? Quizás aquí en esta palabra nosotros podemos decir, bueno, tengo que saludar a mi enemigo, pero no es suficiente. Quizás le debemos preguntar, ¿cómo estás? ¿Te puedo servir en algo? Porque quizás me encuentro con el vecino con el que tenemos disgusto, tenemos enemistad, y yo me acordé de la palabra, ¿no? Entonces, tengo que saludarlo. Buenos días, sale uno rápido, ¿no es cierto? Entonces ya cumplí la palabra, ya la cumplí, lo estoy logrando. Pero ¿sabes qué? Lo que dice la palabra dice, quizás te detengas, le des la mano. ¿Cómo está, vecino? ¿Qué tal este día? ¿Necesita algo? ¿Le puedo colaborar en algo? No, eso sí no, porque eso es rebajarme mucho. No, hasta ahí no llego, pastor. Eso sí, hasta ahí no llego porque me rebajo mucho. Y eso después me va a coger como trapero. No, hasta ahí no llego. Pero ¿sabes qué? Es que esto no lo digo yo. Esto lo dice, es la palabra de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios. Entonces la palabra te invita a dar un paso más, a hacer más que los demás. Amén, a hacer muchísimo más de lo que hacen los demás, porque quizás alguien dice, no quiero enemistades, no tengo ningún problema. Buenos días, vecino. Pero como hemos tenido problemas, no le preguntamos al vecino qué tal, cómo está este día, cómo amaneció su familia, cómo están todos en casa. Ahí la persona se va a empezar a desarmar y va a decir, ¿y este dónde salió? ¿Quién lo cambió? Y tú le vas a decir, a mí me cambió Jesús, su sangre me limpió, me hizo una nueva persona. Eso fue. Y si tú quieres, con mucho gusto yo te lo puedo presentar. Yo te puedo presentar a ese Jesús que me cambió, que me permite hoy en día compartirle una sonrisa a las personas. Miremos qué nos dice el versículo 48. Mateo 5, ¿vamos en cuál? El 47, sí, 48. Dice ahí, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces tú me vas a decir, bueno, llegó esta palabra, pero es que nadie es perfecto. Menos mal, llegó esta palabra, ya descanso, porque sí hago parte, sí soy de Dios, soy hijo de Dios. Pero ¿sabes qué? Ahí no se está refiriendo a esa perfección. No se refiere a esa perfección. Se refiere básicamente, se refiere a utilizar el amor
hacia los enemigos. Utilizar el amor hacia los enemigos es poner en práctica el amor hacia los enemigos. No está hablando de la perfección, de que una persona es sin pecado, sin tacha. No, no está hablando de eso. Está hablando de que hay que poner en práctica el amor. Y para eso, en esta parte final, quiero entregarles 5 herramientas muy importantes, que con esas vamos a concluir. 5 herramientas muy importantes del amor. 5 herramientas muy importantes del amor. La primera la encontramos en Primera de Juan 4:19. Primera de Juan 4:19. 5 herramientas del amor. 5 herramientas de ese amor, de esa perfección. Recuerda cuando en Primera los Corintios 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor es el que permanece. ¿Sí ves? Ahí está hablando de esa perfección, de ese amor. Ese es el amor. Por eso entonces tú dices: ay, claro, como no soy perfecto, pues no hay ningún problema. Pero es que la palabra de Dios va mucho más allá. Entonces, ya tenemos Primera de Juan 4:19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, ese primer elemento es: sé el primero en amar. Sé el primero en amar. No esperes a que el otro te esté mostrando el cariñito, te esté mostrando la sonrisa, te esté dando la mano. No, sé tú el primero en hacerlo. Tienes que ser tú el primero, no esperes al otro. Es que si él me saluda, pues yo lo voy a saludar, ¿no? Educación, rectitud, elegancia, y lo hago con elegancia. No, sé tú el primero en hacerlo. El primero en dar ese saludo, en preguntar cómo está. Sé tú el primero. Vamos a Juan 3:16. Este lo conocen muchos. Juan 3:16. Juan 3:16. Donde dice la palabra de Dios que, porque de tal manera, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú te das cuenta, ese amor es para todos. Ese amor es para todos. Tú no puedes hacer distinción. Es que ese es negrito. Es que ese es amarillito. Es que ese es blanquito. Es que ese, pues, homosexual, transexual, lo que sea. También, porque es que, ¿sabes qué? Ellos están ahí porque no conocen de Dios. Ellos están ahí porque no conocen de Dios y necesitan conocer de Dios. Ese pecador, esa persona que es homosexual, pues no conoce de Dios. ¿Y tú cómo le vas a llevar el evangelio? ¿A empujones? ¿A gritos? ¿Cómo va a entender el evangelio esa persona? Ahí debe estar el amor. El amor hacia esa persona, la humildad tuya hacia esa persona. Por eso el ejemplo lo tenemos del Padre y del Hijo, porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todos. Pero ahí también nos dice algo muy importante: solamente los que toman esa decisión de creer en el Hijo van a tener vida eterna. Porque el versículo se puede malinterpretar. Si ves, Dios quiere a todos, sí, pero le da un ítem: crean en el Hijo. Les da ese ítem, porque ese versículo se ha mal interpretado, ¿no? Todo es amor, y Dios eso amó a todos, que ninguno se va a perder. Entonces, el que dice así, pues no ha leído la Biblia, solamente ha leído pedacitos muy pequeñitos para poder dar ese argumento. Pero aquí nos dice que Dios ama al mundo, y a los que creen en Jesús, pues van a tener vida eterna. Y si unos tienen vida eterna, los otros, ¿qué van a tener? Condenación eterna. Bueno, miremos el tercer elemento. Primera de Juan 3:16. Ahora es primera, porque íbamos solamente en el Evangelio de Juan. Vámonos a Primera de Juan, que está bien atrás, en la parte última. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Amar dando nuestra vida. Tercer elemento: amar dando nuestra vida. Entonces tú vas a decir: ¿pero cómo así? O sea, ¿me tengo que poner por alguien que lo van a matar y que me pongan ahí? Pues no lo dice así, bajo esas características. Lo que dice la palabra de Dios es que tú vas a tener
disposición para esa persona que no conoce de Dios. Y quizás sea tu tiempo y tú dices, no, este tiempo que yo tengo lo voy a destinar a esa persona. Es tus cosas que tú tienes. Quizás tú dices, yo tengo en la alacena, yo tengo más arroz, voy a llevarle este arroz a él. ¿Sí? Es de lo tuyo, que tú quitas de tu ego, de tus cosas, para darle a tu prójimo, para darle a tu semejante. Es eso. O sea, nuestras vidas ya no son nuestras vidas porque le pertenecen a Jesucristo. Y entonces de lo de nosotros decimos, vamos a ayudar a esa persona. Si ves, eso es amar dando la vida. Amar dando la vida. Es decir, de lo de nosotros le damos a los demás. Le damos a los demás. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se veía en la iglesia primitiva? En la iglesia primitiva era prácticamente literal, porque así habían unos que daban la vida por así como los otros. Vemos el ejemplo de Esteban o de los discípulos, ¿no es cierto? Miremos un cuarto elemento en Romanos 12:10. Romanos 12:10. Ahí vamos a mirar dos versículos. Romanos 12:10. Dice la palabra de Dios, Romanos 12:10. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Qué quiere decir ello en Romanos 12:10? Quiere decir amar sirviendo a los demás. Amar sirviendo a los demás. Amar sirviendo a los demás. Miremos también otro pasaje en Primera de Pedro 1:22, adicionalmente. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, ¿qué? Puro. Este es muy interesante, este pasaje, sin duda muy interesante. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no has nacido de nuevo, realmente no puedes amar como se debe ser. Porque hay un amor fingido. Y vas a luchar en tus fuerzas. Vas a luchar en tu carne. Tú escuchas esta palabra y dices, sí. Pero si tú realmente no has nacido por el Espíritu de Dios, pues todo es fingido. Dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. De corazón puro. Miremos Primera de Juan 3:18. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tan chévere decir yo los amo, pero ahí quedó eso. Solamente fue de palabra. Me faltó el otro 50%. Me faltó los hechos. Date cuenta. Así que el amor también se convierte en una acción. Ese es el último punto de los 5. El amor es una acción. El amor es una acción. Entonces, sé el primero en dar, amar a todos, amar dando la propia vida, amar sirviendo. Y el amor es una acción. El amor es una acción. Si tú pones en práctica estos elementos, Dios va a permitir que tú ames de corazón y no tengas enemistades. Quizás alguien se molestó por alguna circunstancia, pero los siguientes minutos van a suceder para que tú tengas paz en tu corazón y tú puedas bendecir a esa persona, tú puedas amar a esa persona, tú puedas desearle bien a esa persona, tú puedas orar por esa persona, tú puedas orar tranquilamente. Imagínate tú tratando de orar con una persona disgustada, pero que tu corazón no es un corazón reformado. No vas a poder hacerlo. Tú empiezas a luchar en tu carne. No, es que no puedo hacerlo, no me siento, no. Pero tú tomas el control, porque recordemos, ¿quién está en nosotros toma el control? El Espíritu de Dios. Entonces lo podemos hacer. Respiramos,
tomamos aire. Esto no quiere decir, como lo hemos visto en el marco del Sermón del Monte, que tú en ningún momento te disgustes, ¿no? Sino que inmediatamente el Espíritu empieza a redarguirte. ¿Correcto? No estoy hablando de eso, de que, ay, no, pero yo no, no. Pero el Espíritu te redarguye y entonces esa adrenalina que va subiendo rápidamente empieza a bajar, a bajar, a bajar. Te tranquilizas y vas a hablar con la persona. Te tranquilizas, tomas aire, recuerdas las palabras del Señor, tomas aire y vas a hablar con la persona. Entonces le bendices, no ha pasado nada, discúlpame, antes si me permites, es posible de que oremos, tal cosa, tal otra, ¿no es cierto? Bueno, muy importante que tengamos en cuenta esto. Esto es el amor hacia los enemigos. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.